para ser un buen líder, primero hay que ser un buen adorador. Y yo lo defino como un buen adorador, ese que provoca el fuego de Dios. Ese que cuando Él está ministrando en su altar, y estamos en su oración, en su intimidad, su presencia nos invade. Invade nuestros pensamientos, nuestro corazón, invade toda nuestra vida. Esos que una vez ya dan ese paso de intimidad con Dios, no vuelven atrás. Y cuando digo no vuelven atrás, es que no volvemos atrás a muchas cosas que ya dejamos cuando estamos delante de la presencia de Dios. Porque cuando estamos delante de la presencia de Dios, que fue lo que pasó el domingo, el fuego de Dios se desata. Y ese fuego consume nuestra vida, consume nuestro interior. Y cuando el fuego de Dios se desata, realmente es cuando nos consagramos delante del Señor. Dios está buscando una generación de adoradores que realmente estemos sedientos de su presencia y apasionemos y anhelemos su espíritu. Ese es el tipo de adoración, de adorador y de generación que Dios está buscando. Y Dios lo está buscando aquí en Oasis. O sea, que nos está llamando a nosotros. Además de eso, no solamente podemos rendir parte de nuestras vidas a Cristo. No solamente los domingos y los miércoles vamos a ser esos ministros que Dios está llamando. Tenemos que derramar toda nuestra vida, todo nuestro ser, a lo que Él quiere con nosotros, a la voluntad de Él. Así que, no tan solo aquí, o quizás en algún culto que nos inviten, somos esos ministros de Dios. Somos ministros de Dios en todo tiempo. En nuestros trabajos, en nuestras comunidades, con nuestros vecinos, con nuestras familias. En todo tiempo somos ministros. Y en un tiempo que es difícil ser ministro, en el momento de las circunstancias, ahí aún más tenemos que ser ministros y adoradores de Dios. Ahí es donde Dios nos desarma y nos dice, ¿dónde está mi adorador? En el tiempo difícil. En el tiempo difícil tenemos que darle gracias. No importa la circunstancia. Tenemos que hacer como el águila, que se renueva y se remonta a las alturas por encima de la tormenta. Así es que nos invita nuestro Dios a trabajar como adoradores. El tema de hoy se titula Fuego de Dios en el adorador verdadero. Y volviendo a la palabra que Dios nos estaba trayendo el domingo en 2 de Crónicas 7, versículo 1 al 3. Y como aprendimos el sábado, los que estuvieron en el taller de gracia, cuando lo tengan, digan amén. Y el que no lo encuentre, ¿lo tienen? 2 de Crónicas 7, del 1 al 3. Esta es la versión Reina Valera del 60. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Este versículo el apóstol lo estaba compartiendo el domingo. Y vimos cómo la manifestación de Dios y su presencia estuvo con nosotros el domingo en la adoración. Y vimos cómo Dios
se les presentó a cada uno de una forma diferente. A Maggie le presentó una visión, a Raquel de una forma, a Jessica, al apóstol Marisa. Cada uno fue diferente, porque Dios estaba trabajando con los corazones individualmente. Pero qué bonito, porque hubo un momento en donde tuvimos que postrarnos rostro en el pavimento, rostro en el piso, porque de verdad que su presencia era demasiado poderosa. Ese fuego que habla aquí Segunda de Crónicas que descendió, ese fuego descendió el domingo aquí en Oasis. Y ese es el tiempo que Dios ha venido declarando, el nuevo tiempo y la nueva temporada que ha declarado para Oasis. Y no a Oasis como este templo y este lugar, sino a cada uno de nosotros que somos Oasis. A cada uno de nosotros que estamos aquí. También podemos ver que en Primera de Reyes, el capítulo 18, el versículo 38 y 39, vemos una similitud en la historia. Me dicen amén cuando lo tengan. 38. Amén. Y dice la palabra: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aquí vemos nuevamente cómo el fuego de Jehová desciende sobre el sacrificio, porque en la primera historia de Crónicas también el fuego descendió sobre la ofrenda y el sacrificio que había sido presentado en su templo. O sea que el fuego tiene un significado, tiene algo en común en estas dos historias. Y cuando en la palabra vemos la palabra fuego, no nos habla de un fuego literal, nos estás hablando del fuego espiritual. Y ese es el fuego que consume ese sacrificio. Ese fuego es el que nos consagra. En ese momento de Segunda de Crónicas, cuando ese fuego descendió sobre el templo de Salomón, fue el momento en que Dios consagró su templo, el templo que Salomón le había dedicado para su adoración. Así que cuando sentimos ese fuego de Jehová, del Espíritu, Dios nos está consagrando. ¿Qué significa consagrar? Dios nos está separando. Nos está separando para Él. Y cuando les digo fuego, para la similitud o el significado que la palabra representa la presencia de Dios, pero sobre todo representa el poder purificador de Dios. Así que el fuego de Dios tiene tres aspectos. Consume el sacrificio, representa la presencia de Dios y lo más importante, es el poder purificador de nuestro Dios. Amén. También vemos que la escritura de Segunda de Crónicas nos habla del templo de Salomón. Y Salomón dedicó ese templo a Jehová. Y quise buscar la definición de lo que es dedicación. Y esta es la definición que encontré en el diccionario. Dedicación significa separar un lugar, objeto o persona para un propósito exclusivo. O sea que no es cualquier propósito. O sea que Dios nos está separando para un propósito exclusivo. Y
Dios nos está consagrando para su propósito, no para lo que nosotros queremos, ni para lo que el mundo quizás nos quiere establecer. No, es para el propósito que Él diseñó para nosotros. Quizás la sociedad nos quiere implementar una forma de vida que dice que es la forma correcta de vivir, pero vemos que no es la correcta. Vemos como muchos tratando de vivir esa vida nos desviamos, pasamos tiempos difíciles, pero cuando venimos a la presencia de Dios, venimos al altar, venimos al templo, vemos que aún hayan circunstancias, porque no es que no hayan circunstancias, tenemos una visión diferente, porque esa es la visión que pone Él sobre nosotros. ¿Cuál era el propósito de Salomón con el templo? El propósito era la dedicación para apartar el templo como un lugar para adorar a Dios. O sea, si ese era el propósito de Salomón con el templo que él construyó, ¿qué ustedes creen que debe ser ese propósito que Dios tiene con nosotros? ¿No será eso mismo? Quizás cuando vamos a la historia, a la palabra y leemos, nos quedamos en lo que está superficial ahí. Pero pidamos revelación del Espíritu para ver qué quiere decirnos con ese versículo. Dios nos está llamando, nos está apartando como su templo, como sus adoradores. ¿Y cómo podemos separarnos para eso? Dedicando nuestra vida al Señor. Dedicando nuestros caminos a lo que Él tiene establecido para nosotros. Señor, de verdad que este fuego aquí es... Ya entiendo el apóstol. Muchos con frío allá y aquí lo que hace es un calor terrible. Wow, me están bajando los chorros de sudor. Gracias, Señor, porque eres tú el que lo hace. Ahí vemos en Segunda de Crónicas que cuando luego que desciende el fuego y se consume ese sacrificio, eso que se había puesto para expiación, habla de que los sacerdotes no podían entrar a ministrar, porque el sacerdote era el llamado a ministrar dentro del templo. ¿Y por qué no podían entrar? Porque la presencia de Dios se los impedía. La nube de Jehová descendió sobre el templo y le impedía ministrar. Y qué bueno que en Oasis Dios se mete cuando Él quiere. Y nos impide traer quizás la palabra que el apóstol trajo, o que yo traiga, o que cualquier ministro llame. Porque ese es el tiempo que Él quiere llenar esta casa. Y vuelvo y les digo, Él no va a llenar este lugar, este edificio. Él va a llenar los corazones dispuestos a recibirlo. Así que el día que estemos aquí y veamos que no sentimos esa presencia, hay algo que tenemos que ir delante de Él a derramarnos. Porque hay algo que nos está desconectando de lo que Él quiere. Nos está desconectando del cielo, del Espíritu. Y cuando yo estaba preparando la palabra, me acordaba del domingo, porque en un momento dado el apóstol comenzó la adoración y la adoración como que no arrancaba y no arrancaba, y ella detuvo la adoración por completo y dijo: si esto es para mí, muy bien están cantando. No recuerdo bien las palabras, pero bueno, esto no es para mí, esto es para el Rey de Reyes. Gracias. Así que no es que quizá ella se pare aquí y diga:
y detenga la adoración, es que ella está recibiendo que lo que estamos haciendo no está llegando al trono. Y ella está haciendo el instrumento de abrir los cielos para que ese fuego descienda. Y de verdad que cuando preparaba esto, Dios me mostraba ese momento. Y yo, wow, es necesario lo que ella hizo. Es necesario esa corrección. Es necesario en que detengamos lo que estamos haciendo porque hay algo que estamos dando fuera del blanco. Así que gracias, Señor, por eso. Tenemos que ser agradecidos de cuando Dios nos llama la atención. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, tenemos 7:14, una palabra que nos invita a cómo entrar y cómo ir delante de la presencia de Dios para que su fuego y su presencia descienda sobre nosotros. Y dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea que esta es la forma correcta que tenemos que venir delante de Dios. Ya Él nos está dando la fórmula en cómo nos vamos a acercar a su presencia. Tenemos que venir delante de Él humillándonos, invocando su nombre, y también en oración. Así que eso nos convierte, además de adoradores, en intercesores. Este no es un ministerio de algunos intercesores, de Raquel y sus intercesores. Esto nos compete a cada uno de nosotros. Otra cosa que Dios me mostraba era cómo Dios recibe nuestra adoración y cómo es la forma que Él recibe nuestra adoración y nuestra alabanza. Y les voy a traer un ejemplo de cómo Él no quiere. Ahí vamos a ir a Isaías 1, 13, 14. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo. Asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco las lunas nuevas y festividades que se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Qué fuerte nos habla Dios ahí, ¿verdad? Dios ha levantado oasis para que ese tipo de alabanza y de ofrenda no se levanten. Realmente sean ofrendas gratas delante de su presencia. Dios no quiere más ese tipo de adoración. Si lo dijo a su pueblo Israel hace más de tantos años, hoy más que nunca nos lo dice. No podemos seguir trayendo vanas ofrendas ante Él. Y cuando les digo vanas ofrendas, es como vamos delante de Dios con nuestro corazón. No es lo que vayamos a ofrendar aquí como diezmo. No, es la intención de nuestro corazón. Esa es la ofrenda que Dios está buscando. Y ahí, en ese tiempo que Dios me hablaba, me decía: ¿a qué has venido delante de mi presencia? ¿Con qué corazón has venido delante de mi presencia? Y ahí es el momento que uno dice no, uno se quebranta. Y uno dice: wow, Dios, ¿qué tú quieres de mí? No soy digno de lo que tú has declarado sobre mí. No soy digno de esta presencia tan poderosa que realmente no puedo controlar.
Es un compromiso tan grande que tenemos que tener delante de Él, que de verdad que no hay palabras que lo expliquen. Tenemos que vivir apasionados de estar delante de su presencia y con la guianza de su Espíritu Santo. Esa es la forma en que Dios quiere que estemos delante de Él. Y Dios me decía, ¿has traído algún sacrificio agradable ante mí? Con nuestros corazones incorrectos no podemos traer ese sacrificio a Dios, como les dije. Pero al momento que podamos sentir que el fuego nos está consumiendo, esa experiencia única que podemos sentir delante de su presencia, ahí como vimos en Segunda de Crónicas, pero también en Segunda de Reyes, que esa ofrenda que trajo el profeta era la que Jehová le agradó. Pues ese es el momento que ese fuego nos invade, porque hemos venido con un corazón dispuesto a adorarle. Es un corazón que a Él le agrada. Ese corazón de siervo que Él quiere. O sea que cuando sentimos esa presencia, ese fuego de Dios, podemos decir, Dios ha recibido nuestra ofrenda y nuestro sacrificio. Amén. Y estudiando la palabra, yo dije, pues, tiene que haber un lugar en la palabra que me diga cómo yo puedo adorar a Dios de la forma correcta. Porque si me dijo que en Isaías cómo Él no quiere que lo ofrendemos y llevemos sacrificio, debe haber una forma que nos explique cómo. Y Dios me llevó a Romanos 12:1. Y les voy a leer esta versión de la Nueva Versión Internacional, que fue la que tocó mi espíritu y Dios me dijo, ese es el mensaje que quiero mostrarte. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Y por qué me llamó esta versión la atención esta versión? Porque dice en adoración espiritual. O sea que no nos está hablando de una adoración de un cántico, de una alabanza por medio o adoración por medio de una danza. Quizás a lo que estamos acostumbrados a decir, eso es una adoración. No, aquí está hablando de una adoración espiritual. Y esa adoración espiritual, Dios me hablaba y me decía que solamente se da en intimidad con Él. Quizás ni aquí en su casa. Es en esos tiempos de intimidad que nos separamos para Él, en donde podemos ofrecer esa adoración espiritual. Con eso, realmente como nos ofrecemos como sacrificio vivo para que Él establezca su voluntad y propósito en nosotros. Y como Dios me estaba hablando de adoración, pues me di la tarea de buscar algunos significados de lo que es adoración. Y había muchas definiciones, pero hubieron unas que me llamaron mucho más la atención y son las que les voy a compartir. La adoración a Dios es una ofrenda. Es algo que produce un objeto de culto. Y esta me sorprendió demasiado. Dice, desarrolla una cultura. Wow. Y yo, wow, pero una cultura no es lo que un pueblo es. Por eso es que Dios quiere establecer el reino de Él aquí en la tierra. Para establecer la cultura de los cielos. No la cultura del hombre. No la cultura que se ha llevado por historia, por siglos del hombre, sino la de Él, la cultura del cielo. O sea que yo decía, ¿cómo la adoración se mezcla con la cultura? Solo Dios lo establece. Y estudiando la palabra y preparándome,
Dios me trae un recuerdo de un trabajo que hice para el Instituto Bíblico, que en aquel momento me había sorprendido porque era un estudio sobre la ventana 1040. Y ahí es donde podemos establecer lugares donde no se ha esparcido la palabra de Dios, o que todavía quedan lugares donde no ha sido esparcida la palabra de Dios. Y el lugar que yo escogí quizá me sorprendió porque yo entendía que la palabra de Dios se ha esparcido y no es perseguida la iglesia. Pero incorrectamente había aseverado, tenía ese precepto. Y en Grecia, todos conocen el país de Grecia. Es uno de los países que podemos decir que persiguen cristianos o la palabra de Jehová no ha sido llevada como nosotros la conocemos. Sí se ha llevado cristianismo de alguna forma específica. ¿Y por qué se los menciono? Porque el gobierno de Grecia está bien entrelazado con la iglesia. Y quizás en Puerto Rico en este tiempo queremos eso. ¿Quiénes dirían que eso sería lo correcto? Que en este tiempo en Puerto Rico sería importante que la iglesia se integre más a lo que es el gobierno, o el gobierno le dé entrada a la iglesia. ¿Verdad que sí? Pues la iglesia en Grecia, la iglesia ortodoxa, tiene mucha participación en el gobierno. Y muchas decisiones del gobierno se establecen junto con la iglesia ortodoxa. Pero una de las cosas que establece ese gobierno junto con la iglesia es que no permiten establecer ningún otro tipo de iglesia que no sea la iglesia ortodoxa. Así que iglesias evangélicas, pentecostales, protestantes, legalmente no pueden tener participación. No pueden tener, como aquí en Puerto Rico, que se registran. Tienen un poder legal. O pueden tener una participación como concilio. Así que, cuidado. Que quizás anhelamos que en la iglesia participe del gobierno, pero que sea la iglesia correcta. Porque si no, el gobierno que va a establecer no va a ser el correcto otra vez. De verdad que Dios volvía a sorprenderme en el estudio. En la adoración, Dios quiere formar hábitos y costumbres según los principios del cielo. Si cambiamos nuestra adoración, vamos a formar una nueva cultura. Y si formamos una nueva cultura, vamos a afectar nuestro destino. Nuestra generación que viene por ahí. Esos niños que vienen por ahí, esos jóvenes. Así que, qué importante cambiar nuestra adoración, que ahora le vamos a llamar cultura. Porque ahora no va a ser solamente una palabra que nos representa un cántico, una danza, instrumento. Ahora la adoración nos va a representar la cultura que yo vivo, el estilo de vida que yo voy a vivir de ahora en adelante. ¿Amén? Así que la adoración va a ser nuestra cultura, estableciendo los principios del cielo. Y cuando establecemos esa nueva cultura de adoración, vamos a ser impactados y transformados. Y de esa misma manera, por ejemplo, los pastores, mientras ellos son transformados, su generación es transformada. Y si nosotros somos transformados, Puerto Rico va a ser transformado. Y eso es lo que todos anhelamos. Que la cultura del cielo transforme nuestra isla. Así que para llegar a eso tenemos que reenfocarnos en nuestra adoración. Y ahí volvemos a entender el sueño de Dios. Dios me decía, y qué bueno que en Oasis está esa cultura.
Desde que yo llegué a Oasis, siempre ha sido esa cultura de que les voy a hablar aquí, de que el sueño de Dios no es ver templos llenos. El sueño de Dios es ver ciudades y naciones transformadas por su palabra. Y esa es la cultura que siempre he conocido de Oasis. No le interesa tener el templo lleno, ni grandes estructuras. Solamente quiere capacitar y transformar para enviar a proclamar la palabra de Dios. Y esa es la cultura de Oasis. Esa es nuestra cultura. Dios no le interesa el que se construyan grandes templos. Lo que a Dios le interesa es que desarrollemos líderes espirituales en la palabra, en el propósito y los conceptos correctos de su palabra. Que muchas iglesias vemos que se entronan en querer tener templos grandes, en querer tener grandes multitudes, una buena matrícula, como dice el apóstol a veces. Cuando vemos eso, ya vemos que no está estableciendo la cultura de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Si nosotros leemos la palabra, Jesús nunca estaba en un lugar donde había mucha gente. Y no es que lo iban a ver mucha gente, porque cuando él llegaba mucha gente lo iba. Pero cuando había mucha gente, él estaba ahí, llevaba la palabra y se iba. No permanecía, es lo que les quiero decir. Porque no es la cultura que él quiere. Él quiere que tú vayas a donde él, a aprender, a ver sus enseñanzas. Y de ahí te vayas a enseñar a otros. Y a decirle que ese es el ungido. Que ese es el que salva. Que ese es el que transforma. Y que vayamos al propósito que él nos llamó. A esparcir la palabra a todos los lugares de la tierra. No nos quedemos detenidos. Amén. Dios no quiere una nación encajonada en un templo, pero sí Dios quiere una iglesia dentro de una nación. Eso lo tuve que procesar varias veces. Dios, ¿qué tú me quieres decir aquí? Porque el ejemplo que vemos hoy en día es lo contrario. Queremos llevar la gente a las iglesias. No, hay que sacar la iglesia a la comunidad. Ese es el propósito, ese es el dar en el blanco lo que Dios quiere. Sacar la iglesia a las comunidades. Y aquí Dios ha llamado a un evangelista. Y David Acevedo, Dios te está llamando con urgencia a llevar la iglesia a las comunidades. Hay una necesidad grande en su pueblo. Y tiene que haber un compromiso aún mayor. Aún mayor para proclamar su palabra fuera de aquí. Es necesario. Nuestras comunidades lo necesitan. Y Dios te escogió a ti. No importa lo que se levante en contra de lo que tú quieras, lo que Dios quiere establecer en el llamado que te ha hecho de evangelista. Es necesario, es urgente que se haga. Es el tiempo. Ya Dios lo ha declarado y lo ha desatado. Otro tema que Dios estaba hablando conmigo y me traía cuando me hablaba de la palabra del fuego de Dios, es que Dios ha declarado un cántico nuevo en Oasis. Creo que hemos oído al apóstol Edwin diciendo que Dios va a desatar el cántico nuevo. Y qué bonito, porque hemos podido ver cómo Dios ha desatado cánticos espontáneos en los adoradores aquí.
Pero Dios me decía, más que una canción, más que una estrofa, Dios lo que está pidiendo es una vida que deje fluir su espíritu, deje fluir sus cosas genuinas, sus cosas nuevas, en cada momento. Así que más que una canción, una estrofa, Dios lo que quiere es que fluya su espíritu. Ese es el cántico nuevo que Dios quiere en Oasis. Y cuando Dios me decía esto, yo, wow, de verdad que tú cambias nuestra perspectiva, tú cambias nuestro pensamiento. Ese cántico nuevo tiene que traer una vida apasionada, una vida libre y espontánea. Una vida que otros puedan ver, pero además que otros puedan ver, que contagie a los otros. O sea que para poder contagiar a los otros tenemos que ser enérgicos, tenemos que ser apasionados con las cosas del cielo, para poder impactar a otros. Amén. Eso es de suma importancia. Y ese es el llamado que Dios está haciendo Oasis. El llamado de Oasis del cántico nuevo, ese es una vida apasionada, libre y espontánea, que pueda contagiar a otros. Amén. Aquí les voy a traer 4 tipos de adoradores que se encontraban cerca de Jesús, que los podemos ver en los relatos de Jesús. Son 4 tipos de adoradores, pero no se enmarcan en ese tiempo de Jesús nada más. Vamos a ver cómo esos 4 tipos de adoradores los enmarcamos en el tiempo de ahora. Y no tan solo en el tiempo de ahora, lamentablemente en nuestras iglesias. Tenemos los adoradores de multitud. Esos son los interesados en lo que Jesús les podía dar y no en su persona. ¿Cuánta gente van a la iglesia viendo a ver qué es lo que la iglesia le puede dar, qué es lo que Dios le puede dar? Provisión, bendición. Señor, vengo el domingo para tu bendición, para orar por el carro nuevo que quiero, el trabajo nuevo que quiero, para la casa nueva que quiero. Van con su listita. Y ese no es el adorador que Dios está buscando. En la palabra vemos a aquellos que cuando Jesús llega, estuvieron más interesados en los panes y en los peces que en la palabra que Dios traía. Porque les importó más el hambre que la palabra que Dios tenía, que el Cristo tenía para ellos. Una palabra de bendición, una palabra de transformación. El otro tipo de adorador son los religiosos. Y estos son yo diría, los más peligrosos. Porque esos son los que saben de la palabra, pero son los que se pasan criticando a todo el mundo y señalando. Se esconden detrás de las máscaras de piedad y sabiduría. Pero lo peor que esos pueden hacer es que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Son conocedores de la palabra, pero no son hacedores. Y Dios no quiere adoradores religiosos. Nuestro estilo de vida tiene que hablar por Jesús. El otro tipo de adorador son los seguidores. Y esto cuando lo leí yo, wow, está interesante. Estos son los que tienen poder y autoridad delegada por Jesús. Y yo, pues eso no está mal. Jesús me está dando poder y autoridad. Son esos que pueden predicar, que pueden sanar, esos que pueden echar fuera demonios y aún pueden profetizar. Y yo, wow, Señor, pues este seguidor, este es un adorador.
que te agrada. Y él me dijo, no, tampoco. Ese no es el que me agrada a mí. Sí tiene mi poder, sí tiene mi autoridad, pero solo se conforman con ser usados. Y en la palabra dice que podemos ir delante de Él y decir que en tu nombre echamos demonios, pero ahí mismo nos va a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad. Y en ese momento yo no quiero que Dios me diga eso. Que me diga que sí, que me da paso a entrar a su reino. Así que no me voy a conformar con tener la autoridad, con tener el poder, aún con la unción de poder profetizar su palabra y lo que quiere su espíritu. No me voy a conformar con eso. Y aquí está el otro adorador, que es el que Dios me dijo, ese es el adorador que yo estoy buscando. Son esos íntimos. Y cuando él me habla de íntimos, me trae a Juan. Y yo, wow, me trae a Juan. ¿Por qué me trae a Juan? Era aquel que se acostaba sobre el pecho del maestro a escuchar los latidos de su corazón. Y yo, wow, Dios, qué bonito eso. Ese era el que reposaba sobre ti. Y eso es lo que tú nos llamas. Me dice, no, es que no es tan solo eso. Y yo, Señor, más todavía. Es que cuando él reposaba sobre Jesús, ahí el Espíritu le mostraba lo que iba a suceder. Ese era el momento en donde Dios le revelaba lo que iba a suceder. Quizás ni con palabras se lo decía, pero Juan recibía lo que iba a suceder. Dios le estaba revelando el plan a Juan, y Juan lo llama a su amado. Ese es el tipo de adorador que Dios quiere que seamos nosotros. Adoradores íntimos, que queramos recibir su abrazo, de su amor y de su presencia. Aquellos que cuando entramos delante de su presencia, oigamos los pasos de nuestro amado que está llegando hacia nosotros. Que oigamos su corazón, el latir de su corazón. Y eso me acordaba un día que estaba hablando un músico aquí y decía, la batería en la adoración es el corazón de Dios. Así que ese adorador que está llamado a tocar la batería, tiene que aprender a escuchar el corazón de Dios, para que esa batería suene como el latido del corazón de Dios. Amén. No que suene, sino por solamente sonar una buena música. No. Tiene que sonar lo que el corazón de Dios está bombeando ahí. Concluyo con esto. Hace poco Oasis recibió un predicador aquí, invitado por David. Y tuvimos el placer de tenerlo aquí. Y él nos hablaba ese día de que para que hubiera expansión en Oasis, en esta casa, él nos hablaba de que el cielo y la tierra se tenían que conectar. En ese momento lo apunté, lo recibí. Pero cuando leí Segunda de Crónicas 7, pude entender qué es lo que Dios quería. Para que se pueda conectar el cielo con la tierra, tiene que haber un adorador en intimidad con Dios, para que se desate lo poderoso del cielo aquí en la tierra.
Y no lo vemos literal, lo vamos a ver espiritualmente. Se va a desatar ese poder de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Pero es una decisión que tenemos que tomar. O así, ¿están dispuestos a tomar esa decisión? De que el cielo se conecte con la tierra. Así como cuando hablaba el predicador, que cuando Jacob veía a los ángeles bajar y subir, primero era que bajaban y después subían, porque se había abierto esa conexión con el cielo. ¿Y cómo desatamos que esa conexión con el cielo y la tierra se hagan o se desaten? Porque todos queremos que Oasis se expanda. Tenemos que cambiar nuestros hábitos personales de nuestra vida. De esa es la única manera que vamos a ver esa manifestación poderosa. Y el otro llamado que nos hace Dios es convertirnos en su templo de adoración. Nuestro corazón, nuestra mente tiene que convertirse en su templo de adoración. Y yo soy el primero que estoy dispuesto a convertirme en templo de su adoración. Y que su fuego consuma todo mi ser para poder ser santificado, porque es la única manera que podemos ser santos delante de su presencia. Su fuego nos va a santificar. Así como el fuego santificó el templo de Salomón, que ya era el templo de Jehová, así Dios nos quiere consagrar a Él. Dios nos quiere santificar con su fuego. Dios nos está llamando a dejar de ya ser espectadores, de venir a sentarnos en la silla a ser espectadores, de venir a oír una palabra y no llevarnos la enseñanza para aplicarnos en nuestra vida. Ya se acabó el tiempo en Oasis de que se da una palabra aquí y al otro domingo tú le preguntas al hermano y ya no se acuerde. No. El hermano te va a decir, es que la palabra que trajo el ministro bendijo mi vida y pasó esto el día siguiente, pasó esto en la semana. O hace un mes el apóstol predicó, Arnaldo predicó, Omar predicó. Y esa palabra hoy se vio manifiesta en mi vida. Pero fue que la pusiste en práctica. No la dejaste ahí. No la dejaste en la libreta donde anotaste. La hiciste vida. Debemos convertirnos en anfitriones de su presencia. Y cuando nos convertimos en anfitriones de su presencia, quiere decir que le estamos dando entrada al Espíritu Santo. Porque todo anfitrión que tiene invitados recibe a sus invitados. Los invita a entrar a su casa. Pues la invitación que hoy les exhorto a hacer es que inviten a Dios a entrar en su corazón. ¿Cuántos están dispuestos a invitar al Espíritu a entrar en su corazón? De esta manera es que Él vendrá a tomar el lugar que le pertenece. El lugar que le pertenece en nuestra mente, en nuestro corazón. Y ahí es donde la cultura del cielo se va a establecer en nuestras vidas. Porque llegó el que va a establecer la cultura. Va a llegar el Espíritu Santo. Y quizá se van a hacer la misma pregunta que yo me hice. Pero ¿y cómo yo me presento delante del trono de la gracia? Ya aprendimos que no nos vamos a presentar con una lista de peticiones. Ya se acabó eso. Dios conoce nuestras intenciones, nuestros sueños, nuestros anhelos. No tenemos que repetírselas. Él lo que quiere es que vayamos con un corazón agradecido y dispuesto a recibir de su gracia.
Un corazón humilde de darle gracias de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Porque si no lo tengo, es porque Él no ha querido que yo lo tenga. No es el tiempo, no es el propósito. Debemos ir delante de Él con un corazón dispuesto a producir el placer al corazón de Jesús. Así como Juan lo hacía. No nos conformemos con ser salvos. Muchos cristianos se conforman con, ya recibí a Cristo, ya soy salvo. No, no es suficiente. No nos conformemos con el llamado que nos hacen de evangelista, de pastor, de apóstol, de maestro, de pastores, de maestro. No nos conformemos con eso. Y tampoco nos conformemos con ser usados por el Espíritu Santo. Sino a tener una cultura, y cuando les hablo ya les dije que de cultura, de adoración, y la intención de ser íntimos con nuestro amado. Cada día de nuestra vida llegar a ese nivel de intimidad con Él. Y que nuestra vida sea en función de lo que Él quiere establecer. No de nuestros deseos, de lo que anhelamos, de nuestros sueños. Y quizás nos choca, porque no siempre nos han dicho, no, Dios conoce tus intenciones y Dios te va a proveer, Dios te va a dar lo que tú anhelas. Pero si no lo tenemos, eso es por añadidura, amén. No podemos vivir angustiados por lo que no tenemos. ¿Cuánta gente vive angustiada por lo que no tienen? En envidia con lo que tiene el otro. O quizás se endeudan para aparentar. Y ahí es que vienen más problemas. Vamos a conformarnos con lo que Dios nos ha dado. Dios me hablaba y me decía, donde está mi presencia tiene que haber cambio. Tiene que haber transformación. Donde está la presencia de Dios, Coralie, tiene que ocurrir algo. Tiene que pasar algo diferente. No puedes sentirte igual. No podemos sentirnos iguales. Tenemos que sentirnos diferentes. Qué bueno que hoy viniste, Ricardo. Qué bueno que hoy Dios te trajo aquí. Que Dios tenía esta palabra para ti. Dios te está instruyendo. Dios está cambiando tus pensamientos, tu forma de pensar. O así es tiempo de brillar. Es tiempo de que la luz de Cristo brille. De que ese fuego que desciende del cielo, nosotros lo portemos como llama encendida. Tenemos que ser esa llama encendida que portemos la luz de Cristo. Y proclamar su palabra por todas las naciones, por todos los lugares. Ya tenemos que dejar de ser, de no ser luz y ya ser la luz que Dios ha declarado sobre nosotros. Tenemos que estar dispuestos a cambiar las naciones con lo que Dios nos ha transformado. Porque no es con lo que aprendamos quizá de la palabra o en algún instituto bíblico, porque podemos convertirnos en los adoradores religiosos. Y no es que no sea necesario aprender de la palabra, es necesario aprender de la palabra. Pero es más necesario ser hacedores de la palabra. Así que esa es mi invitación en este día. Y hoy lo que Dios ha puesto como llamado hoy es lo siguiente. Aquellos que hoy decidan abrir las puertas de su corazón a Dios como íntimos, a ser adoradores
como Juan lo era, decididos a recibir el abrazo en intimidad de Dios. Aquellos adoradores que desean dedicar su vida. Señor, yo quiero dedicar mi vida para ti, como sacrificio vivo para ti, Señor, para que nos purifiques y seamos santificados. Dios nos llama a ser adoradores apasionados por su presencia y que lo invitemos a nuestras vidas para que seamos llenos de su gracia, que vivamos para adorarle. Aquellos que quieren pertenecer a su presencia y que nuestra mirada esté puesta en Él y decidamos seguir su camino. Amén. Dios les bendiga.